Capítulo 24. De lo que el viento se llevó. El brillante resplandor de la mañana, filtrándose a través de las frondas de los árboles, despertó a Scarlett. Durante un momento, entumecida por la violenta postura en que había dormido, no pudo recordar dónde estaba. El sol le cegaba los ojos. Las duras tablas del coche le lastimaban todo el cuerpo y sentía un gran peso en las piernas. Procuró incorporarse y advirtió que lo que pesaba tanto era Wade, que había dormido con la cabeza apoyada en sus rodillas. Los pies descalzos de Melanie le tocaban casi la cara y Prissy estaba enroscada bajo el asiento del vehículo, como un gato negro con el niñito entre ella y el cuerpo de Wade. Scarlett entonces lo recordó todo. Se sentó y miró inquieta a su alrededor. Ningún yanqui a la vista, gracias a Dios. Su escondrijo no había sido descubierto durante la noche. Ahora lo recordaba todo. El viaje de pesadilla desde que se apagaron los pasos de Red, la interminable noche, el camino oscuro lleno de baches y piedras a lo largo del cual avanzaron entre tumbos. Las profundas cunetas en que el coche se deslizaba y la energía, hija del temor con que Prissy y ella hubieron de empujar las ruedas para sacarlo de ellas. Recordó estremeciéndose profundamente las varias veces que había tenido que conducir el caballo, que se resistía a caminar a través de campos y bosques, cuando sentían aproximarse soldados e ignoraban si eran amigos o enemigos. Y recordó también los momentos de angustia cada vez que una tos, un hipo o un lamento de sollozante Wade podía alertar su presencia a los hombres que se cruzaban con ellos. O aquel camino negro en el que los hombres parecían fantasmas, en el que las voces se apagaban y solo se percibían sordas pisadas sobre la capa de polvo del suelo, el débil sonar de las bridas agitadas y el crujido de las correas de los atalajes. Y aquel terrible momento en que el caballo extenuado se negó a seguir y la caballería y los cañones de pequeño calibre pasaban, estrepitosos a su lado en la oscuridad, mientras ellas contenían la respiración, sintiendo a los soldados tan cerca que casi los podían tocar, percibiendo el olor a sudor de sus cuerpos. Cuando por fin llegaron a las cercanías de Rook y Reddy, algunos aislados fuegos de vivac indicaban el sitio donde la retaguardia de Lee esperaba órdenes para replegarse. Allí dieron un rodeo, cruzando una milla un campo labrado hasta que el resplandor de las hogueras se borró a sus espaldas. Entonces Scarlett perdió el camino en la oscuridad y rompió a llorar al no hallar la senda de carro que también conocía. Cuando dio al cabo con ella, el caballo cayó en uno de sus profundos surcos y se negó a levantarse por mucho que ella y Prissy tiraron de las riendas. Tuvo que desengancharlo y luego, extenuada de fatiga, se acogió al coche para extender las doloridas piernas. Recordaba como algo muy lejano la débil voz de Melanie, una vocecita que suplicaba antes de que Scarlett se durmiera. Scarlett, ¿no hay un poco de agua? Y ella había contestado durmiéndose antes de que las palabras se acabaran de brotar de su boca. No, no la hay. Ahora era ya de día y el campo tranquilo y sereno, verde y dorado, brillaba bajo el sol naciente. No se veían soldados, estaba hambrienta y sedienta, sentía dolores y calambres. Se notaba ante todo maravillada de que ella, Scarlett O'Hara, quien nunca podía dormir sino entre sábanas de hilo y sobre suaves colchones de pluma, hubiera descansado hoy como una labriega sobre unas duras tablas. Sus ojos medio cegados por el sol deslumbrante se fijaron en Melanie. La angustia le cortó la respiración. Melanie, pálida e inmóvil, parecía muerta. Sí, muerta. Como una de esas ancianas cuyo rostro muestra,
cuando mueren las huellas de largos sufrimientos y aparece encuadrado por una masa de revueltos cabellos. Pero Scarlett se sintió aliviada al observar que el pecho de Melanie palpitaba, aunque débilmente. Su cuñada, pues, había sobrevivido a la terrible noche. Se puso la mano sobre los ojos como una visera y miró en torno. Vio que habían pasado la noche bajo los árboles en el jardín de una hacienda. Una senda enarenada y cubierta de gravilla se extendía ante sus ojos, describiendo caprichosos recodos bajo una doble hilera de cedros. Estamos en Mallory, pensó, y su corazón saltó jubiloso a la idea de que iban a encontrar amigos y ayuda. Pero un silencio de muerte señoreaba la plantación. Cascos de caballos, ruedas y pies habían pisoteado el suelo de un lado a otro, aplastando la hierba y tronchado los matorrales. Miró la casa. En vez de los blancos muros que también conocía, solo distinguió un rectángulo prolongado de cimientos de ennegrecido granito y dos altas chimeneas que levantaban sus ladrillos ahumados entre las hojas calcinadas de los árboles inmóviles. Exhaló un profundo y doliente suspiro. ¿Encontraría a Tara así, arrasada hasta los cimientos, silenciosa como la muerte? Ahora no debo pensar en eso, se dijo precipitadamente. Debo evitar estas ideas. Si pienso otra vez en ello, se me caerá el alma a los pies. Pero a su pesar el corazón le palpitaba aceleradamente y cada uno de sus latidos parecía gritar: ¡A casa! ¡Deprisa! ¡A casa! Debían marchar enseguida, camino de Tara, pero antes urgía encontrar alimento y sobre todo agua. ¡Agua! Sacudió a Prissy para despertarla. Prissy giró los ojos de un lado a otro y la miró. Dios mío, señorita, yo que no pensaba despertar hasta hallarnos en la tierra de promisión. Aún nos queda un buen trecho para llegar, contestó Scarlett mientras se esforzaba en alisar sus desgreñados cabellos. Tenía la cara húmeda y todo el cuerpo empapado en sudor. Se sentía sucia, llena de polvo, desaliñada. Casi temía oler mal. Sus ropas estaban arrugadas por haber dormido con ellas puestas. Jamás había sentido más cansancio y disgusto en su vida. Los músculos, cuya existencia nunca notara antes, le dolían por los insólitos esfuerzos de la noche anterior y cada movimiento le causaba una aguda sensación dolorosa. Miró a Melanie y vio que tenía abiertos ya sus ojos oscuros. Eran unos ojos de enferma, brillantes de fiebre, con grandes y profundos surcos en torno. Melanie abrió sus pálidos y resecos labios y murmuró lastimeramente: «Agua». «Prissy», ordenó Scarlett, «levántate, vete a la fuente y trae un poco de agua». «Pero, señorita Scarlett, ¿no sabe que debe haber fantasmas por ahí? Figúrese que hay alguno y yo sí te convertiré en fantasma a ti como no te apees», dijo Scarlett, que no tenía gana alguna de emprender semejante conversación, saltando al suelo medio derrengada. Entonces se acordó del caballo. ¿Qué pasaría, Dios mío, si había muerto durante la noche? Cuando lo desenganchó parecía a punto de expirar. Dio presurosamente la vuelta al vehículo y vio al animal tendido en el suelo. Si ya no vivía, era cosa de maldecir a Dios y morir ella también. Había alguien en la Biblia que había hecho lo mismo, maldecir a Dios y morir. Ella comprendía ahora lo que debió experimentar el personaje bíblico, pero el caballo vivía aún, respirando fatigosamente, con sus ojos dolientes medio cerrados, pero vivía. Un poco de agua le devolvería los ánimos. Prissy de mala gana salió del coche y siguió a Scarlett por la avenida entre gemidos y lamentos. Detrás de las ruinas se veían las escaladas barracas de los negros. Detrás de las ruinas se veían las encaladas barracas de los negros,
silenciosas y desiertas bajo los árboles que la sombreaban. Entre los barracones y las ennegrecidas ruinas estaba el pozo. El cubo, pendiente de la cuerda, se hallaba en el fondo. Entre ambas lo izaron tirando de la cuerda, y cuando el cubo de agua fría surgió de la oscura profundidad, Scarlett sumergió ansiosamente los labios en él y bebió con gran estrépito, salpicándose de agua todo el vestido. Bebió hasta que una impaciente exclamación de Prissy le recordó las necesidades de los demás. «También yo tengo sed, señorita». «Desata la cuerda, lleva el cubo al coche, da de beber a todos y lo que sobre, ponlo al caballo». «¿Crees que la señorita Melanie podrá dar de mamar al niño? Debe estar hambriento, señorita Scarlett». «La señorita Melanie no tiene leche y no la tendrá ya». «¿Cómo lo sabes?» «Porque he visto muchas en su caso». «Basta de historias. También ayer sabías todo lo necesario sobre cómo ayudar a nacer un niño. Vamos, date prisa mientras yo procuro buscar algo de comer por aquí cerca». Las pesquisas de Scarlett fueron inútiles al principio. Al cabo halló en el huerto algunas manzanas. Los soldados habían estado allí antes que ella y no dejaron ninguna en los árboles. Las que encontró estaban caídas en el suelo y podridas casi del todo. Llenó su falda con las mejores que pudo hallar y volvió al coche pisando la tierra blanca, llenándose las zapatillas de piedrecitas. ¿Cómo no se le había ocurrido ponerse zapatos la noche anterior? ¿Por qué no habría traído un sombrero de paja? ¿Por qué no habría buscado algo que comer? Había procedido como una necia, pero como suponía que Red se encargaría de llevarlas. Red. Tan mal efecto le causaba aquel nombre que escupió en el suelo con asco. Cómo lo detestaba, qué despreciablemente se había portado. Y ella había estado a solas con él en el camino y se había dejado besar. Y casi le agradó. Había estado loca la noche anterior y él era un ser abyecto. Ya en el coche distribuyó las manzanas y colocó el resto en la trasera. El caballo se había incorporado, aunque no parecía que el agua le aliviase mucho. A la luz del día se le notaba en peor estado que se notara de noche. Los huesos de las ancas le sobresalían como los de una vaca vieja. Las costillas se le marcaban como las ranuras de una tabla de lavar y su lomo era un conjunto de mataduras. Mientras lo enganchaban, se estremecía al tocarlo. Cuando bajó a ponerle el bocado, observó que carecía prácticamente de dientes. Era tan viejo como el mundo. Ya que Red había robado un caballo, ¿por qué no robaría uno mejor? Subió al pescante e instigó al animal, que se puso en marcha, jadeante, andando tan despacio que Scarlett, una vez en el camino, observó que ella, a pie, hubiera adelantado más. Si no llevara con ella a Melanie y a los dos niños y a Prissy, que pronto había llegado a casa cubriendo a la carrera todos los pasos del camino que le separaban de Tara, de su madre. No debía haber hasta Tara más de 15 millas, pero al paso del viejo matalón tardarían todo el día, ya que tendrían que pararse a menudo para que el animal descansara. Todo el día contempló el camino rojizo surcado por profundas señales allí donde las ruedas de los cañones o las ambulancias lo habían recorrido. Horas antes de saber si Tara existía y si Elena estaba allí, horas antes de conducir aquel interminable y horrible viaje bajo el ardoroso sol de septiembre. Volvió a mirar a Melanie, que estaba recostada en el asiento con los ojos entornados para protegerse del sol. Desanudándose el sombrero, lo tendió a Prissy. «Pónselo sobre la cara, le librará los ojos del sol». Luego, al sentir cómo la luz ardiente hería su destocada cabeza, pensó: «Antes de que acabe el día tendré más pecas que un huevo de gallina guinea».
Jamás en su vida había estado expuesta al sol sin velo o sombrero, ni nunca empuñado unas riendas sin guantes que protegieran la blanca piel de sus finas manos. Y hoy se hallaba soportando el sol en un destartalado carruaje con un caballo medio muerto, sucia, sudorosa, hambrienta, desamparada, impotente para hacer otra cosa que caminar a paso de tortuga por un campo desierto. Y pensar que pocas semanas antes había estado en seguridad y tranquila. Qué poco hacía que ella supiera que Atlanta nunca podía ser tomada ni Georgia invadida, pero la nubecilla que surgiera en el noroeste 4 meses antes se había convertido en una impetuosa tempestad y luego en un huracán deshecho que había barrido todo su mundo, destruido toda su serena vida, arrojándola en medio de esta silenciosa y fantasmal desolación. ¿Existiría Tara aún? ¿O habría desaparecido como todo lo demás que el viento se llevó de Georgia? Hostigó el caballo procurando estimularle. Las ruedas se bamboleaban alarmantemente como ebrias sobre el camino. La muerte flotaba en el aire. A los últimos rayos del sol crepuscular, los de tan conocidos campos y arboledas aparecían verdes y silenciosos, con una quietud sobrenatural que impresionó y colmó de terror el corazón de Scarlett. Cada casa vacía y arruinada que dejaban atrás, cada angosta chimenea que se levantaba como un centinela sobre ruinas ennegrecidas por el humo, la asustaban más cada vez. Desde la noche antes no habían visto alma viviente ni animal. Sí, hombres y caballos muertos, y también cadáveres de mulas que yacían en el camino, hinchados, cubiertos de moscas, pero ni un ser vivo, ni lejanos mugidos de ganado, ni cantos de aves, ni un soplo de viento entre los árboles, solo el cansino rumor del pisar del caballo y los débiles vagidos del niño de Melanie rompían el silencio que les rodeaba. Todo el campo yacía como bajo un maleficio, o lo que era peor, y Scarlett sentía un escalofrío al pensarlo, como el amado y familiar rostro de una madre, quieto y hermoso tras las agonías de la muerte. Los antes familiares bosques le parecían llenos de espectros. Habían muerto millares de hombres luchando junto a Jonesboro, y sin duda vagaban ahora por aquellos bosques embrujados sobre los que brillaba el oblicuo sol de la tarde a través de las frondas inmóviles. Todos ellos, amigos y enemigos, la miraban pasar en su coche desvencijado, con sus ojos vidriosos, helados, horribles, ciegos por la sangre y el polvo rojizo. Mamá, mamá, cuchicheó. Si siquiera pudiese reunirse a Elena, si por un milagro divino Tara estuviera en pie y ella pudiera subir la avenida de árboles, entrar en la casa y ver el amoroso y bello rostro de su madre, sentir una vez más sus manos dulces y expertas que alejaban de ella todos los temores, asir sus faldas y sepultar en ellas el rostro. Elena sabría lo que convenía hacer. No dejaría morir a Melanie ni a su hijo. Expulsaría todos los miedos y a todos los fantasmas con su tranquilo "Ch, ch". Pero Elena estaba enferma, acaso moribunda. Scarlett volvió a fustigar la cansada grupa del caballo. Tenían que apresurarse. Habían avanzado por el interminable camino durante todo el ardoroso día. Pronto sería de noche y se hallarían solas en aquella mortal desolación. Apretó más las riendas en sus manos desolladas y las sacudió con fuerza sobre el lomo del animal, aunque los brazos doloridos parecían quemarle. Si pudiera alcanzar los brazos amorosos de Tara y de Elena y depositar en ellos sus cargas, tan pesadas para sus hombros juveniles, aquella mujer moribunda, aquel recién nacido, su hijo hambriento, aquella negra aterrorizada,
todos los que buscaban en ella fuerza y apoyo, todos los que confiaban en un valor que no poseía, en una fuerza que hacía tiempo que le faltaba. El exhausto caballo ya no respondía al látigo ni a las riendas y avanzaba vacilando sobre sus patas, tropezando con los guijarros del camino e inclinándose como a punto de caer sobre sus rodillas. Mas, al llegar el ocaso, alcanzaron el tramo final y salieron a la carretera. Solo faltaba 1 milla hasta Tara. Allí empezaba el seto de naranjos que indicaba el principio de la finca de los Mackintosh. A poco, Scarlett tiró de las riendas ante la avenida de robles que llevaba del camino a la casa del viejo Angus Mackintosh. Sus ojos escrutaron las sombras bajo la doble hilera de añosos árboles. Todo oscuro, ni una luz en la casa o en los barracones. Aguzando los ojos en las tinieblas, distinguió una repetición del espectáculo que le era familiar aquel día. 2 altas chimeneas, como gigantescos obeliscos en una tumba, irguiéndose sobre el arruinado segundo piso y destrozadas ventanas, perforando los muros como ojos apagados o ciegos. ¡Ah, de la casa!, gritó con todas sus fuerzas. Prissy se asió a ella con aterrado frenesí y Scarlett se volvió y le vio girar los ojos locamente. «Vámonos, señorita», balbuceó con voz temblorosa. «Vámonos, ahí no debe haber nadie que pueda contestar». «Dios mío», pensó Scarlett con un escalofrío que le recorrió toda. «Dios mío, tienes razón. Cualquiera sabe lo que puede salir de aquí». Agitó las riendas y acució al caballo. El aspecto de la casa de los Mackintosh había apagado en su alma la última lucecita de esperanza. La casa estaba quemada, desierta y en ruinas, como todas las plantaciones ante las que había pasado durante el día. Tara estaba solo a 800 metros, en el mismo camino sobre la ruta del ejército. Tara, pues debía hallarse también arrasada. Solo encontrarían ladrillos ennegrecidos, la luz de las estrellas brillando entre los muros sin techumbre. ¿Habrían partido Elena y Gerald y las niñas y mamita y los negros? Dios sabía dónde, solo hallarían aquella ominosa quietud envolviéndolo todo. ¿Por qué habría hecho aquella loca caminata, contraria a todo sentido común, conduciendo a Melanie y a su hijo? Mejor les hubiera sido morir en Atlanta que ir a morir entre las silenciosas ruinas de Tara, luego de ser torturados por aquel día de ardiente sol en el desvencijado vehículo. Pero Ashley le había confiado el cuidado de Melanie. «Cuídala». Oh, el día bello y conmovedor en que él se había despedido de ella besándola antes de partir para siempre. «Te cuidarás de Melanie, ¿verdad? Promételo». Y ella lo había prometido. ¿Por qué habría hecho nunca semejante promesa que ahora que Ashley había muerto la ataba más aún? Y en medio de su abatimiento odiaba a los débiles. Odiaba a los débiles válidos del recién nacido, más apagados cada vez que rompían el silencio. Pero lo había prometido, y ahora aquellos 2 seres eran tan suyos como Wade y Prissy, y tenía que luchar y esforzarse por ellos mientras le quedaran alientos y fuerzas. Podía haberlos dejado en Atlanta, instalado a Melanie en el hospital y partido sola, pero de hacerlo así, nunca más hubiera osado mirar a Ashley a la cara, ni en este mundo ni en el otro, para decirle que había abandonado a su hijo y a su mujer, dejándolos que muriesen entre desconocidos. ¿En dónde se hallaría él aquella noche mientras ella rodaba por aquel camino espectral con su hijo y su mujer? ¿Viviría y pensaría en ella aún mientras yacía entre rejas en Rock Island?
o habría muerto de viruela meses atrás y se pudriría en cualquier larga zanja, sepulcro de cientos confederados. Los nervios excitados de Scarlett estuvieron a punto de estallar cuando sintió un ruido cercano entre la maleza. Prissy lanzó un alarido y se arrojó al suelo del coche, con el niño debajo. Melanie movió las manos débilmente buscando a su hijo y Wade, demasiado espantado para gritar, se encogió cubriéndose los ojos con las manos. Luego los matorrales se rompieron bajo unas pesadas pezuñas y un mugido bajo y quejumbroso hirió sus oídos. «No es más que una vaca», dijo Scarlett con voz que hacía áspera el terror sufrido. «No seas necia, Prissy. Has aplastado al niño y espantado a la señorita Melanie y a Wade». «Es un fantasma», gimió Prissy, escondiendo el rostro en las tablas del ex coche. Scarlett se volvió bruscamente. Empuñó la rama del árbol que usaba como látigo y golpeó con ella la espalda de Prissy. Estaba harto, exhausta y débil y asustada para tolerar debilidades o sustos en los demás. «Levántate, estúpida», dijo antes de que te rompa esto en las costillas. Prissy levantó la cabeza gritando. Mirando fuera del coche vio en efecto una vaca blanca y rojiza que los contemplaba lastimeramente con grandes y espantados ojos. La res abrió las fauces y volvió a mugir. ¿Estará herida? No muge como suelen mugir estos animales. Muge porque tiene colmadas las ubres y necesita que la ordeñen, dijo Prissy recuperando parte de su ánimo. Debe ser del ganado de Mackintosh y los negros la habrán echado al bosque antes de que llegaran los yanquis. La llevaremos con nosotros, decidió rápidamente Scarlett, y así tendremos leche para el niño. ¿Cómo vamos a llevar una vaca con nosotros, señorita Scarlett? Es imposible que nos llevemos una vaca. Las vacas no se dejan llevar si no están ordeñadas, y tampoco podríamos ordeñarla sin atarla primero. Puesto que sabes tanto de eso, quítate las enaguas, córtalas en tiras y ata a la vaca a la trasera. Señorita Scarlett, ya sabe usted que hace un mes que no llevo enaguas, y aunque las tuviera no podría hacer nada con ellas. No he andado con vacas en mi vida y me dan miedo. Scarlett soltó las riendas y se levantó la falda. Las enaguas de encaje eran la última prenda bonita que le quedaba en buen estado. Desanudó la cinta del talle, dejó deslizar la enagua hasta sus pies y arrugó con las manos los pliegues del fino hilo. Red le había traído de Nassau aquella tela y los encajes en el último barco con que pudo burlar al bloqueo, y ella había trabajado una semana para bordarla. Resueltamente la tomó por abajo, se puso una punta entre los dientes y tiró hasta que la tela con un crujido se desgarró, al fin en toda su longitud. Continuó rasgándola con furia, empleando manos y dientes, y la enagua quedó en breve hecha tiras. Anudó los extremos de las tiras con sus dedos ensangrentados y llenos de ampollas, temblorosos por la fatiga. «Sujétale esto a los cuernos», ordenó, pero Prissy titubeaba. «Me asustan las vacas, señorita. Nunca he andado con ellas. No soy negra de corral, soy negra de casa». «Lo que tú eres es una negra imbécil, y la peor ocurrencia que papá ha tenido en su vida ha sido comprarte», repuso Scarlett, sin fuerzas ya para estallar en cólera. «Y si puedo recobrar alguna vez el uso de mi brazo, te juro que romperé esta rama en tus espaldas». Pensó enseguida que había dicho negra y no morena, y que su madre la habría desaprobado. Prissy miró con extraviados ojos primero la contraída faz de su dueña y luego a la vaca que mugía plañideramente. Scarlett le pareció la menos peligrosa de las dos y en consecuencia se asió al costado del coche y permaneció donde estaba. Scarlett se apeó del pescante.
Se sentía medio derrengada, casi rígida, y cada movimiento le causaba una tortura en los doloridos músculos. No era Prissy la única que se asustaba de las vacas. Scarlett las había temido siempre, y aún la más inofensiva vaca lechera le parecía una cosa estremecedora. Pero ahora no era cuestión de pararse en temores minúsculos cuando la rodeaban tantos temores grandes. Afortunadamente la vaca era muy mansa. En su congoja había buscado la compañía humana y no hizo movimiento alguno de amenaza mientras le ataba las tiras de las enaguas en torno a los cuernos. Scarlett anudó el otro extremo de la improvisada cuerda a la trasera del coche lo mejor que sus entorpecidos dedos se lo permitieron. Al ir a trepar de nuevo al pescante, una inmensa fatiga la acometió y se tambaleó un instante presa del vértigo. Se sujetó a un borde del coche para no caer. Melanie abrió los ojos y viendo a Scarlett a su lado murmuró: ¿Estamos ya en casa, querida? En casa. Ardientes lágrimas acudieron a los ojos de Scarlett al oír semejante palabra. En casa. Melanie ignoraba que no había casa alguna y que estaban solas en el mundo desolado y enloquecido. Aún no, dijo tan amablemente como se lo permitió el ahogo que sentía en la garganta. Pero llegaremos pronto. Acabo de encontrar una vaca y así tendremos leche para ti y para el niño. Pobrecillo, susurró Melanie, tendiendo débilmente la mano hacia su hijo y dejándola caer desfallecida. Trepar al pescante requirió todas las fuerzas de Scarlett, pero al cabo lo consiguió. El caballo, con la cabeza caída, se negaba a andar. Scarlett le fustigó implacablemente, confiada en que Dios le perdonara el maltratar de aquel modo a un animal fatigado. Y si no la perdonaba era igual. Después de todo, Tara estaba al lado y tras un cuarto de milla más el caballo podía dejarse caer de una vez entre las varas si quería. Al fin el animal arrancó lentamente. El coche crujía y la vaca mugía lúgubremente a cada paso. Aquel doliente mugido del animal penetraba de tal modo los nervios de Scarlett que estuvo tentada a detenerse y desatarlo. ¿De qué le servía llevar la vaca si en Tara no había nadie? Ella no sabía ordeñarla y si lo intentaban seguramente el animal cocearía al que intentara exprimir sus doloridas ubres, pero puesto que había cogido la vaca la conservaría. Era casi lo único que le quedaba en este mundo. Los ojos de Scarlett se nublaron al iniciar la subida de una suave ladera. En la otra vertiente se hallaba Tara, pero enseguida sintió un inmenso abatimiento. El decrépito animal no podía subir la colina, y pensar que la cuesta le había parecido tan suave a ella, tan poco empinada en los días que la trepaba al galope de su jaca de aladas patas, parecía imposible, lo pendiente que se había vuelto desde la última vez que la viera. Jamás podría subirle el caballo con una carga tan pesada. Se apeó trabajosamente y tomó al animal por la brida. «Bájate, Prissy», ordenó, «y baja a Wade también. Llévale en brazos o de la mano. Da el pequeño a la señorita Melanie». Wade rompió en lágrimas y sollozos. Scarlett solo pudo distinguir entre ellos: «Oscuro, oscuro, Wade tiene miedo». «Señorita Scarlett, no puedo andar. Tengo los pies llagados y me aprietan los zapatos. Además, Wade pesa mucho y...» «Baja, baja antes que te tire yo del coche abajo. Y como lo haga, te dejo sola en la oscuridad. ¡Pronto!». Prissy, entre gemidos, miró los negros árboles que flanqueaban ambos lados del camino, aquellos árboles temibles que acaso la cogiesen y se la llevasen si dejaba el cobijo del coche. No obstante, entregó el pequeño a Melanie, saltó al suelo, se empinó y cogió a Wade.
El niño sollozaba apretándose a su niñera. Hazle callar, no puedo soportar ese llanto, dijo Scarlett, cogiendo la brida del caballo y haciéndolo avanzar a viva fuerza. Pórtate como un hombrecito, Wade, y deja de llorar o te doy unos azotes. Y mientras pisaba rabiosamente el camino oscuro, pensaba con ira que para qué habría inventado Dios los niños, aquellos seres inútiles, llorones, molestos, siempre necesitados de cuidado, siempre estorbando para todo. En su fatiga moral no había lugar para compadecer al asustado niño que procuraba correr al lado de Prissy, haciéndose a su mano y jadeando. Nada había en ella sino cansancio, sentimiento de que el niño existiese, asombro de haberse casado alguna vez con Carlos Hamilton. Señorita Scarlett, balbuceó Prissy, sujetando el brazo de Scarlett. No vayamos a Tara. No debe haber nadie. Todos deben haberse ido. Puede que hayan muerto. Sí, mamá también y todos los demás. El eco de sus propios pensamientos enfureció a Scarlett, librándose de los dedos que apresaban su brazo. Bien, dame la mano, Wade. Puedes sentarte y quedarte aquí si quieres. No, señorita, no. Entonces cállate. Qué lentamente caminaba el caballo. La espuma que su boca dejaba caer mojaba la mano de Scarlett. Acudieron a su mente unas palabras de la melodía que una vez cantara con Red. No podía recordar el resto. Solo unos pocos días de soportar la carga. Solo unos pocos pasos más, repetía su cerebro una y otra vez. Solo unos pocos pasos de soportar la carga. Retomaron al fin la cuesta y aparecieron ante su vista las encinas de Tara, elevada masa sombría bajo el oscuro cielo. Scarlett miró ansiosamente buscando una luz. No había ninguna. Se han ido, dijo su corazón, que le pesaba en el pecho como frío plomo. Se han ido. Dirigió el caballo hacia el camino. Los cedros entrelazados, sus ramas sobre sus cabezas, los envolvieron en la oscuridad de una noche cerrada. Esforzando su vista en el túnel de tinieblas, vio o creyó ver. ¿No sería una ilusión de sus ojos fatigados? Los blancos ladrillos de Tara, borrosos e indistintos. El hogar, los muros blancos tan queridos, las ventanas con flotantes cortinas, las amplias terrazas. ¿Estarían ante ella en la oscuridad? ¿O ésta solo ocultaría piadosa un espectáculo horrendo como el de la casa de los Mackintosh? La avenida parecía tener millas enteras de longitud, y el caballo, aunque acuciado por su mano, andaba más despacio cada vez. Los ojos de Scarlett sondeaban con afán las tinieblas. La techumbre parecía intacta. ¿Sería posible? ¿Lo sería? No, no lo era. La guerra no respetaba nada, ni Tara siquiera, nada de lo construido en los últimos 500 años. No podía haber dejado la guerra de pasar sobre Tara. Era imposible. El incierto perfil adquirió relieve. Scarlett tiró más vivamente del caballo. Las blancas paredes emergían allí entre la oscuridad, no ennegrecidas por el humo. Tara se había librado, su casa. Soltó las riendas y cubrió a la carretera los últimos pasos. Anhelosa de tocar con las manos aquellos muros, entonces vio una figura más sombría que la oscuridad que emergía del negror de la terraza y se detenía en lo alto de los escalones. Tara no estaba desierta, había alguien en casa. Un grito de alegría brotó de su garganta para expirar instantáneamente. La casa estaba oscura y silenciosa, y la figura no se movía ni hablaba. ¿Qué podía pasar? ¿Qué sería peor? Tara estaba intacta, sí, pero mostraba la misma estremecedora quietud que se cernía sobre el resto de la martirizada comarca. Entonces la figura se movió,
rígida y lenta, descendió los peldaños. ¿Eres papá?, preguntó ella con voz temblorosa, casi dudando de que fuera él. Soy yo, Catalina Scarlett, que vuelvo a casa. Gerald avanzó hacia ella, silencioso como un sonámbulo, arrastrando su pierna rígida. Se acercó a Scarlett y la miró turbado, como si la creyese una imagen de sueño. Luego apoyó una mano sobre su hombro. Scarlett sintió un temblor en aquella mano, un temblor tal como si su padre despertara de una pesadilla y empezara a comprender a medias la realidad. «Hija mía», dijo con un esfuerzo, «hija mía», y luego guardó silencio. Claro, al fin es un viejo, pensó Scarlett. Los hombros de Gerald estaban encorvados. En el rostro que ella veía confusamente no quedaba ni rastro de aquella virilidad, de aquella infatigable vitalidad de Gerald. Y en los ojos que fijaba en los de su hija, casi igual mirada temerosa y atónita que en los del pequeño Wade. Gerald no era más que un hombre viejo y vencido. Y ahora el miedo a las cosas desconocidas que la rodeaban la dominó. Tal como si emergiese de pronto de las tinieblas y cayera sobre ella, sin que ella pudiera hacer más que permanecer allí, muda, mirando a su padre, con todo el torrente de preguntas que se le ocurrían acumulado y quieto en sus labios. Llegó del coche un débil váguido. Gerald pareció sobreponerse dificultosamente a sí mismo. «Son Melanie y su hijo», murmuró Scarlett rápidamente. «Ella está muy mal y la traigo a casa». Gerald apartó su mano del hombro de su hija mientras avanzaba lentamente hacia el coche. Era como una fantasmal apariencia del antiguo dueño de Tara acogiendo a los huéspedes. Dijérase que Gerald extraía sus palabras de un recuerdo confuso que quedaba en él. «Prima Melanie», la voz de Melanie contestó con un murmullo indistinto. «Prima Melanie, ¿está usted en casa? 12 Robles está incendiado. Tiene que quedarse con nosotros». La idea de los prolongados sufrimientos de Melanie impulsó a Scarlett a la acción. Una vez más la acuciaba la urgencia del presente, la necesidad de acostar a Melanie y a su hijo en un lecho blando y de hacer por ellos cuantas pequeñas cosas cupiese hacer. «Hay que llevarla, no puede andar». Se sintió rumor de pies y una oscura silueta surgió de las tinieblas del vestíbulo. Era Pork. Bajó corriendo los escalones. «Señorita Scarlett, señorita Scarlett», gritó. Scarlett le cogió los brazos. Pork, parte integrante de Tara, tan querido como sus ladrillos y sus frescos corredores, sintió caer sus propias lágrimas sobre sus manos mientras él le daba torpes palmaditas, exclamando: «Estoy muy contento de que haya vuelto usted, estoy muy...». Prissy rompió en sollozos mezclados con incoherentes palabras. Por querido». Y el pequeño Wade, alentado por la debilidad de las personas mayores, comenzó a lloriquear de nuevo y a gemir. «Wade tiene sed». Scarlett procuró poner orden en el desconcierto. «La señorita Melanie y su hijo están en el coche. Haz el favor de transportarla cuidadosamente y llevarla al cuarto de invitados de la parte de atrás. Prissy, coge al pequeño y a Wade, llévalos adentro y da a Wade un vaso de agua. ¿Está mamita aquí, Pork? Dile que la necesito». Galvanizado por su voz imperiosa, Pork se acercó al coche y comenzó a atrafagarse en su trasera. Melanie exhaló un quejido cuando él medio la levantó y medio la arrastró fuera del colchón de pluma en que la joven pasara tantas horas. Y cuando estuvo en los fuertes brazos de Pork,
Su cabeza cayó como la de un niño sobre el hombro de él. Prissy, con el pequeño en brazos y Wade de la mano, lo siguió por los anchos escalones y desapareció en la oscuridad del vestíbulo. Los ensangrentados dedos de Scarlett apretaron con apremio la mano de su padre. ¿Cómo están los de casa, papá? Las niñas mejoran. Se hizo un silencio. Una idea harto monstruosa para expresarla con palabras comenzó a dibujarse. Ella no podía hacerla salir a sus labios. Una y otra vez carraspeó, pero una súbita sequedad parecía haber obstruido su garganta. ¿Sería aquella la respuesta al enigmático silencio de Tara? Ella no podía hacerla salir a sus labios. Una y otra vez carraspeó, pero una súbita sequedad parecía haber obstruido su garganta. ¿Sería aquella la respuesta al enigmático silencio de Tara? Gerald habló como contestando a una pregunta escuchada mentalmente. ¿Tu madre? Dijo y se detuvo. ¿Mamá? Tu madre murió ayer. Con el brazo de su padre fuertemente asido al suyo, Scarlett avanzó por el ancho y oscuro vestíbulo que aún en su oscuridad le era tan familiar como siempre, procurando no tropezar con las sillas de alto respaldo, con el vacío armero, con el viejo armario de patas en forma de garras. Se dirigió instintivamente al despachito de la parte trasera de la casa, donde Elena acostumbraba sentarse para hacer sus interminables cuentas. Sin duda, cuando ella entrara en el cuarto, su madre se hallaría sentada ante el escritorio y posando la pluma se levantaría entre rumores de su miriñaque y un suave aletear de su dulce fragancia para recibir a su fatigada hija. Elena no podía haber muerto, aunque papá lo dijera, repitiéndolo luego una vez y otra como un loro que solo conoce una sola frase. Murió ayer, murió ayer, murió ayer. Oh, qué extraño era no sentir ahora nada, nada salvo una debilidad que encadenaba sus miembros como con férreas cadenas y un hambre que hacía temblar sus rodillas. Pensaría en su madre después. Arrancó de su mente a su madre por el momento para no andar tropezando estúpidamente como Gerald o sollozando monótonamente como Wade. Por bajó los anchos escalones dirigiéndose a sus dueños, apresurándose hacia Scarlett como un animal aterido hacia la lumbre. ¿Por qué no enciendes?, preguntó la joven. ¿Cómo está la casa tan oscura? Trae velas. Se han llevado todas las velas, señorita Scarlett, todas menos una, ya casi consumida, que empleamos para buscar las cosas en la oscuridad. Mamita usa como luz una mecha de trapo en un plato lleno de grasa para cuidar a las señoritas Susele y Karen. Trae la vela que quede, ordenó Scarlett. Tráela al gabinete de mamá, a su gabinete. Por se dirigió al comedor arrastrando los pies, y Scarlett, avanzando en la habitación en tinieblas, se dejó caer en el sofá. El brazo de su padre seguía apoyado en el codo de ella, desvalido, suplicante, confiado, como solo suelen serlo los brazos de los muy niños o los muy viejos. Es ya muy viejo, un viejo fatigado, pensó Scarlett de nuevo, asombrada al mismo tiempo de lo indiferente que tal hecho le dejaba. Osciló una luz en la habitación, porque entraba llevando una vela medio consumida en una salsera. El oscuro aposento recobró la vida con el hundido y viejo sofá en que se sentaban, con el alto escritorio que se elevaba hacia el techo, con la frágil silla labrada de mamá ante el escritorio, con las filas de casilleros donde aún se veían papeles escritos con su fina letra, con la gastada alfombra. Todo estaba igual, pero Elena faltaba.
Elena con su tenue perfume de limón y verbena y la dulce mirada de sus ojos entornados. Scarlett experimentó un leve dolor en el corazón, como si sus nervios embotados por la misma profundidad de su herida se esforzaran en sentir de nuevo. Pero no podía dejarlos que se exteriorizaran ahora. Tenía por delante toda una vida para que la hicieran padecer, pero ahora no. No, Dios, ahora no. Miró la faz amarillenta de Gerald y por primera vez en su vida le vio sin afeitar, cubierta la antes lozana piel de cerdas plateadas. Colocó la vela en el candelero y se acercó a Scarlett. Ella adivinó que de haber sido un perro hubiera puesto la cabeza en su regazo esperando una caricia. ¿Cuántos morenos quedan aquí, Pork? Los condenados negros, señorita Scarlett, se fueron, y algunos hasta se marcharon con los yanquis. ¿Y cuántos quedan? Mamita y yo, señorita Scarlett. Ella ha estado cuidando a las niñas todo el día. Ahora las acompaña Dilsey. Quedamos solamente nosotros tres, señorita Scarlett. ¿Nosotros tres? ¿Donde había un centenar? Scarlett, con un esfuerzo, irguió la cabeza sobre su cuello dolorido. Comprendió que tenía que hablar con voz firme. Con gran sorpresa suya, las palabras le afluyeron tan fría y naturalmente como si la guerra no hubiese existido nunca y le bastara un simple ademán para tener 10 sirvientes alrededor. Estoy hambrienta, Pork. ¿Hay algo de comer? No, los yanquis se lo han llevado todo. Pues, ¿y el huerto? Dejaron los caballos sueltos en él. Han escarbado también los bancales de ñames. Algo análogo a una sonrisa de complacencia se dibujó en los gruesos labios del hombre. Me había olvidado de ellos, señorita Scarlett. Deben de seguir en su sitio. Los yanquis no deben haberlos visto nunca y creerían que eran raíces y la luna saldrá pronto. Vete a coger unos cuantos y ásalos. ¿No hay maíz? ¿Ni guisantes secos, ni pollos? No, señora. No, señora. Los pollos que no se comieron aquí mismo, los yanquis se los llevaron colgados de los arzones. Siempre los yanquis. ¿No acabarían nunca sus fechorías? ¿No les bastaba quemar y matar? ¿Necesitaban también dejar mujeres y niños desamparados, negros, morirse de hambre en el país que habían desolado? También tengo unas manzanas que mamita enterró al lado de la casa, señorita. Es lo que hemos comido hoy. Tráelas antes de ir por los ñames, Pork. Y además, Pork, me siento tan débil. No hay vino en la bodega ni licor de moras. La bodega, señorita, fue el primer sitio donde entraron. Una angustiosa náusea, mezcla de hambre, sueño, cansancio y violentas emociones abrumó a Scarlett. Hubo de asirse fuertemente a las rosas talladas en los brazos del sofá. No hay vino, exclamó con desaliento, recordando las interminables hileras de botellas de la bodega, y un recuerdo acudió a su memoria. Pork, y aquel whisky que papá enterró en la barrica de madera de roble junto al atracadero. Otra sombra de sonrisa de agrado y respeto iluminó la negra faz. ¡Qué listísima es usted, señorita Scarlett! Y yo me había olvidado de eso. Pero ese whisky no puede ser bueno, señorita Scarlett. No tiene más que 1 año y además el whisky no es tan bueno nunca para las señoras. Qué estúpidos eran los negros. Nunca se les ocurría nada a menos que se les dijera, y pensar que los yanquis querían libertarlos. Pues era lo bastante bueno para esta señora que ves y para papá. Date prisa, Pork. Tráenos 2 vasos, menta y azúcar, y yo prepararé un poco de jarabe. Él la miró reprochativo. Señorita Scarlett, debe usted saber que no hay azúcar en Tara desde que sé yo cuándo. Y los caballos devoraron toda la menta y los yanquis rompieron todos los vasos.
Si dice otra vez los Yankees, grito. Es intolerable, pensó ella y manifestó en voz alta. Está bien, trae el whisky pronto. Lo tomaremos solo. Y mientras él se volvía, añadió: aguarda, Pork. Hay tantas cosas que hacer que no me acuerdo de todas. Ah, sí. He traído un caballo y una vaca. La vaca necesita que la ordeñen y el caballo que se les enganche y se le dé de beber. Di a mamita que se ocupe de la vaca, que se arregle como pueda para sujetarla. El niño de la señorita Melanie morirá de hambre si no toma algo y... ¿La señorita Melanie no puede? Pork se interrumpió delicadamente. La señorita Melanie no tiene leche. Dios mío, mamá se hubiera desmayado de oírla hablar así. Bueno, señorita Scarlett, pero Dilsey puede darle de mamar. Dilsey ha tenido otro niño y seguramente podrá amamantar a los dos. De modo que tienes otro niño, Pork. Niños, niños, niños. ¿Por qué crearía Dios tantos niños? Pero no era Dios quien los creaba, sino la gente necia. Sí, señora, es muy grande, muy gordo y muy negro. Él di a Dilsey que deje a las niñas, yo las cuidaré, que dé de mamar al niño de la señorita Melanie y que haga lo que pueda por ella. Y di a mamita que se ocupe de la vaca y que lleve a ese pobre caballo a la cuadra. No hay cuadra, señorita Scarlett. Los Yankees la deshicieron para usar la madera como leña. No me hables más de lo que han hecho los Yankees. Di a Dilsey que se ocupe de lo que te he dicho y tú vas por el whisky y por unos ñames. Pero no tengo luz para ir, señorita Scarlett. ¿No puedes usar una astilla? No hay astillas, los Yankees. Arréglate como puedas. No me importa cómo, pero trae lo que te digo y pronto. Pork se deslizó fuera del cuarto al notar que la voz de Scarlett adquiría una inflexión de enojo. Scarlett quedó sola con Gerald. Golpeóle suavemente un muslo. Notó lo flácidos que estaban aquellos miembros en que antes se marcaban sus duros músculos de jinete. Era preciso hacer algo para sacarle de aquel decaimiento, pero no quería preguntarle por su madre. Más tarde, sí, cuando ella pudiese soportarlo. ¿Cómo no han quemado Tara? Gerald la contempló fijamente un momento como sin oírla. Ella repitió la pregunta. ¿Por qué? Contestó él trabajosamente. Utilizaron la casa como cuartel general. ¿Los Yankees en esta casa? Y en su interior sintió la impresión de aquellos muros, de que aquellos muros habían sido profanados, los muros de aquella casa sagrada porque Elena la había habitado, y ellos allí. Estuvieron aquí, sí, hija mía. Vimos el humo de 12 robles al otro lado del río antes de que llegaran, pero India y Honey y algunos de los negros se habían refugiado en Macon, así que no nos preocupamos por ellos. Mas nosotros no podíamos ir a Macon. Tu madre y las niñas estaban tan enfermas. No podíamos marchar. Nuestros negros huyeron, no sé dónde. Se llevaron los carros y las mulas. Mamita y Dilsey y Pork se quedaron. Y a las niñas y a tu madre no podíamos trasladarlas. Sí, claro. No debía dejarle hablar de su madre. Había que comentar cualquier cosa, aunque fuera que el propio general Sherman había utilizado el despachito de su madre para cuartel general, de cualquier cosa. Los Yankees avanzaron sobre Jonesboro para cortar el ferrocarril. Vinieron a millares carretera arriba, desde el río con caballos, cañones, a miles también. Yo les esperé en el porche de la puerta principal. Valiente papaíto, pensó Scarlett con el corazón rebosante. Papá afrontando al enemigo en las escaleras de Tara, como si tuviera detrás un ejército en vez de tenerlo delante.
Me dijeron que me fuera, que iban a quemar la casa, y yo les dije que para quemarla pasarían sobre mi cabeza. No podíamos irnos porque las niñas y tu madre. Y entonces era terrible volver de nuevo siempre al tema de Elena. Les dije que en la casa había enfermas de tifus y que hacerlas salir era matarlas. Que quemaran la casa si les placía y desplomaran el techo sobre nosotros. Yo no quería abandonar Tara. Su voz se alargó en el silencio. Miró distraídamente los muros. Scarlett comprendió. Tras los hombros de Gerald se apiñaban demasiados antecesores irlandeses, demasiados hombres que habían muerto por unos pocos acres de tierra, luchando hasta el fin antes que abandonar los hogares en que habían vivido, labrado, amado, engendrado hijos. Les dije que tendrían que quemar la casa con 3 mujeres moribundas dentro, pero no nos iríamos. Y el joven oficial, que era un caballero, un yanqui caballero, vamos papá, un caballero, se fue a galope y volvió a poco con un capitán, un médico, que examinó a las niñas y a tu madre. ¿Dejaste que entrara un maldito yanqui en su alcoba? Tenía opio y nosotros no. Salvó a tus hermanas. Suze le sufría una hemorragia. El hombre se mostró tan amable como pudo y cuando dijo a los soldados que ellas estaban mal, no quemaron la casa. Entraron sí, y vino no sé qué general con su estado mayor, ocuparon todos los cuartos menos el de las enfermas. Y los soldados, se interrumpió como harto fatigado para proseguir. Su enérgica barbilla se inclinó pesadamente sobre las ahora fofas masas de carne de su cuello y su pecho. Con un esfuerzo continuó. Acamparon en los alrededores de la casa en todas partes, en el algodón, en el maíz. La hierba quedó cubierta por el azul de sus uniformes. Aquella noche hubo 1,000,000 de hogueras en el campamento. Arrancaron las vallas y echaron los maderos al fuego para guisar con ellos, y después los cobertizos y los establos y el ahumadero. Mataron las vacas, los cerdos y los pollos, y hasta mis pavos, los preciosos pavos de Gerald también perdidos. Se llevaron las cosas, incluso los cuadros, algunos muebles, la vajilla y la plata. Porque mamita hicieron no sé qué con la plata. La metieron en el pozo, no me acuerdo ahora. La voz de Gerald sonaba trémula. Luego libraron una batalla desde aquí, desde Tara. Si vieras qué ruido, gente galopando y corriendo por todas partes. Y después los cañones de Jonesboro sonaban como un trueno. Hasta las niñas lo oían a pesar de estar enfermas y me decían una y otra vez: papá, haz que se callen esos truenos. ¿Y mamá sabía que los yanquis estaban en la casa? No, no lo supo nunca. Gracias a Dios, dijo Scarlett. Mamá se evitó esa pena. Mamá pues no lo supo nunca. No oyó jamás el enemigo que ocupaba la planta baja, ni oyó los cañones de Jonesboro, ni supo jamás que la tierra formaba parte de su corazón, era hollada por los yanquis. Yo vi a muy pocos de ellos porque me quedaba arriba con las niñas y con tu madre. Al que más vi fue al joven cirujano. Era amable, muy amable, Scarlett. Después de haber trabajado todo el día curando a los heridos, venía a sentarse con ellas. Incluso dejó algunos medicamentos. Me dijo que cuando ellos se fueran, las nenas se pondrían bien, pero que tu madre era tan delicada, dijo, demasiado delicada para soportar tanta cosa. Aseguró que tenía sus energías minadas por el mal. En el silencio que se produjo, Scarlett vio a su madre tal y como debió estar en aquellos últimos días, como una frágil torre de refuerzo en Tara, haciendo de enfermera, trabajando, quedándose sin dormir y sin comer para que los demás pudieran dormir y comer. Y después se marcharon.
Después se marcharon. Permaneció en silencio largo rato y luego le cogió de la mano. Me alegro que hayas vuelto a casa, dijo simplemente. Se oyó un ruido como de raspar en el porche trasero. El pobre Pork, acostumbrado durante 40 años a quitarse el polvo o el barro de los zapatos antes de entrar en casa, no lo olvidaba ni aun en aquellos momentos. Entró llevando cuidadosamente 2 calabazas y un fuerte olor a alcohol que emanaba de ellas penetró antes que él. Se me ha vertido mucho, señorita Scarlett. Es muy difícil echar el líquido de un barril sin espita en una calabaza. No importa, Pork. Muchas gracias. Scarlett cogió la mojada calabaza arrugando la nariz al sentir aquel desagradable y acre olor. Bebe esto, papá, dijo poniendo en su mano aquel extraño receptáculo y cogiendo la segunda calabaza llena de agua que traía Pork. Gerald levantó la suya obediente como un chiquillo y tragó ruidosamente. Scarlett le dio después agua, pero él denegó con la cabeza. Cuando ella cogió la calabaza de whisky de sus manos y se la acercó a la boca, vio que los ojos de él siguieron sus movimientos, mostrando una vaga desaprobación. Ya sé que las damas no beben alcohol, dijo lacónica, pero hoy no soy una dama, papá, y tenemos que trabajar esta noche, no lo olvides. Inclinó la vasija, hizo una profunda inhalación de aire y bebió con avidez. El ardoroso líquido pareció quemarle desde la garganta al estómago, ahogándola y arrancando lágrimas a sus ojos. Respiró otra vez y levantó la vasija nuevamente. Catalina Scarlett, dijo Gerald, poniendo en su voz la primera nota de autoridad que había ella oído desde su llegada. Basta ya, no estás acostumbrada al alcohol y te puedes emborrachar. ¿Emborracharme yo? Exclamó ella con una carcajada desagradable. ¿Emborracharme? Ojalá me emborrachara. Me gustaría emborracharme para olvidar todo esto. Bebió otra vez y una lenta oleada de calor recorrió sus venas e inundó su cuerpo hasta hacerle sentir un cosquilleo en la punta de los dedos. Qué agradable sensación la de aquel fuego caritativo. Parecía penetrar hasta su corazón oprimido por el hielo, y el vigor se extendía de nuevo velozmente por todo su cuerpo. Viendo la sorprendida y apenada fisonomía de Gerald, le volvió a acariciar la rodilla e intentó repetir una de aquellas picarescas sonrisas que tanto le agradaban antes. ¿Cómo podría emborracharme, papá? Soy hija tuya. ¿Acaso he heredado la cabeza más firme de todo el condado de Clayton? Él casi sonrió contemplando la fatigada cara de su hija. El whisky le galvanizaba también. Scarlett se lo volvió a dar. Ahora vas a beber otro trago y luego te acompañaré arriba para que te metas en la cama. Se contuvo. Así hablaba ella a Wade, pero no debía dirigirse en la misma forma a su padre. Era una falta de respeto, mas él estaba pendiente de sus palabras. Sí, señor, a meterse en la cama, añadió ella en tono ligero, y a darte otro trago, incluso todo lo que quede para que duermas. Necesitas dormir, y Catalina Scarlett está aquí, de modo que no tienes que preocuparte de nada. Bebe. Gerald bebió de nuevo obedientemente y ella, deslizando su brazo por debajo del suyo, le hizo levantarse. Pork. Pork asió la calabaza con una mano y el brazo libre de Gerald con la otra. Scarlett cogió la vela encendida y los tres atravesaron el oscuro vestíbulo y ascendieron los tortuosos escalones que conducían al cuarto de Gerald. La habitación en donde Susel y Carrie yacían quejándose y revolviéndose sobre la misma cama
Apestaba al olor del trapo retorcido que ardía en una salsera llena de sebo y que constituía la única iluminación. Cuando Scarlett abrió la puerta, la densa atmósfera de la estancia, con las ventanas cerradas y el aire saturado de todos los olores de un cuarto de enfermo, olores a medicamentos y a fétida grasa quemada, casi la hicieron desvanecerse. Ya podían decir los médicos que el aire fresco era fatal en la habitación de un enfermo, pero si ella tenía que permanecer allí necesitaba aire puro o se moriría. Abrió las 3 ventanas dejando penetrar el aroma de la tierra y de las hojas de encina, pero el aire fresco no bastaba para disipar los insoportables hedores acumulados durante varias semanas en aquella cerrada habitación. Karen y Susele, pálidas y demacradas, dormían con sobresalto y se despertaban para mascullar vagas palabras, mirando con asombrados ojos desde el elevado lecho de 4 columnas donde habían cuchicheado juntas en días mejores y más felices. En un rincón de la estancia había una cama vacía, una estrecha cama estilo francés de pies y cabecera curvados, cama que Elena había traído de Savannah. Ahí era donde había reposado Elena. Scarlett se sentó junto a las 2 niñas contemplándolas estúpidamente. El whisky bebido con el estómago vacío empezaba a jugarle malas pasadas. Unas veces sus hermanas le parecían estar muy alejadas y sus voces débiles e incoherentes llegaban hasta ella como zumbidos de insectos. Otras parecían adquirir un enorme volumen, llegando hasta ella con la velocidad de un relámpago. Estaba cansada hasta los tuétanos. Podía acostarse y dormir días enteros. Si lograra siquiera dormirse y despertar al sentir que Elena le sacudía suavemente el brazo diciendo: «Es tarde ya, Scarlett, no seas tan perezosa». Pero eso ya no sucedería más. Si viviera siquiera Elena, si hubiese alguna persona mayor que ella de más experiencia a quien poder acudir, alguien en cuyo regazo pudiera ella posar su cabeza, alguien en cuyos hombros pudiera descargar el peso que ahora la abrumaba. La puerta se abrió suavemente y entró Dilce llevando al niñito de Melanie junto a su pecho y la calabaza de whisky en la mano. A la luz humeante e incierta de la vela, parecía más delgada que la última vez que Scarlett la vio, y su sangre india se acusaba más en su rostro. Los salientes pómulos parecían más prominentes, la nariz aguileña más afilada y la cobriza piel relucía con más brillo. Su deslucido vestido de percal estaba abierto por el escote, mostrando un voluminoso y bronceado pecho. Estrechamente arrimado a ella, el nene de Melanie oprimía con avidez su boquita de capullo de rosa contra el oscuro pezón, chupando, agarrando con sus manitas la suave carne como un gatito que busca el calor del vientre materno. Scarlett se levantó vacilante y posó su mano sobre el brazo de Dilsey. «Fuiste muy buena quedándote, Dilsey». «¿Cómo me hubiera podido ir con esos negros asquerosos, señorita Scarlett, cuando su papá fue tan bueno que me compró a mí y a mi pequeña Prissy, y su mamá ha sido tan buena?» «Siéntate, Dilsey». «¿Qué? ¿No extraña el pecho el niño? ¿Y cómo está la señorita Melanie?» «Al nene no le pasa nada, solo tenía hambre y yo tengo leche bastante para alimentar a un chiquillo hambriento». «No, mi ama, la señorita Melanie, está bien. No se morirá, señorita Scarlett. No se preocupe. He visto muchas personas blancas y negras, lo mismo que ella. Está muy cansada, muy nerviosa y tiene miedo por su hijito. Pero la hice callar, le di un poco de lo que quedaba en la calabaza y ahora está durmiendo». Así pues, el whisky había servido para toda la familia. Scarlett pensó nerviosamente que acaso convendría dárselo también al pequeño Wade,
para ver si así se le quitaban los hipos y los sollozos, y Melanie no se moriría. Y cuando regresase a Ashley, si regresaba, no. Ya pensaría en eso más tarde. Había tantas cosas que desenredar, que resolver. Si pudiese borrar para siempre las horas de las preocupaciones. Se incorporó de pronto al escuchar un ruido, algo así como Kernborg, que rompía la quietud del aire exterior. Es mamita que saca agua para lavar a las señoritas. Necesitan mucho un baño, explicó Dilsey colocando las calabazas sobre la mesa entre los frascos de medicamentos y un vaso. Scarlett se echó a reír bruscamente. Sus nervios debían estar hechos trizas cuando el ruido de la polea del pozo, tan ligado a sus más lejanos recuerdos, podía asustarla. Dilsey la miró fijamente mientras reía, con expresión de inmóvil dignidad, pero Scarlett adivinó que Dilsey la comprendía. Se hundió más en la silla. Si pudiera al menos despojarse del apretado corsé, del cuello que la ahogaba y de las zapatillas llenas aún de arena y piedrecillas que le producían ampollas en los pies. La polea crujía lentamente mientras iba arrollándose la cuerda y cada crujido acercaba el cubo al brocal. Pronto estaría mamita con ella, la mamita de Elena, su mamita. Scarlett permanecía sentada en silencio, sin fijar su atención en nada, mientras el nene, saciado ya de leche, gruñía porque se le había escapado el dulce pezón. Dilsey, silenciosa también, guió la boca del niño para devolvérselo, meciéndolo en sus brazos mientras Scarlett escuchaba el lento arrastrar de los pies de mamita en el patio posterior. Qué tranquilo estaba el aire nocturno. El menor ruido llegaba a sus oídos con un gran estrépito. El vestíbulo de arriba parecía temblar cuando el pesado cuerpo de mamita se aproximó a la puerta. Enseguida entró en la estancia con los hombros encorvados bajo dos pesados cubos de madera y su amable rostro negro tristón con la incomprensible tristeza de la cara de un simio. Sus ojos se iluminaron al ver a Scarlett. Sus blancos dientes brillaron al dejar los cubos en el suelo y Scarlett corrió hacia ella, posando su cabeza sobre los generosos y caídos pechos que habían sostenido tantas cabezas blancas y negras. Percibió finalmente algo de la antigua vida que perduraba allí inmutable, pero las primeras palabras de mamita disiparon su ilusión. «Ha vuelto a casa mi niña. Oh, señorita Scarlett, ¿qué hacer ahora muerta la señorita Elena? Oh, si al menos me hubiera muerto yo con ella. No puedo estar sin la señorita Elena. Aquí no ha habido más que desdichas y miserias, cargas demasiado pesadas, niña mía, demasiado pesadas de soportar». Mientras Scarlett permanecía con la cabeza en el pecho de mamita, reparó en las palabras cargas y soportar. Eran las palabras que se agitaron monótonas en su mente durante aquella tarde. Ahora, con el corazón abatido, recordó todo el resto de la canción. Solo unos pocos días de soportar la carga que ya nunca ligera no será. Algunos vacilantes pasos en el camino. Ya nunca ligera no será. Las palabras se repetían en su fatigado cerebro. ¿No le sería nunca ligera la carga? Volver a Tara, en vez de significar paz y descanso, ¿significaría más cargas aún? Se desprendió de los brazos de mamita y acarició su arrugada frente. «Pero si está usted despellejada». Mamita asió las manitas ensangrentadas y llenas de ampollas y las contempló horrorizada.
Pero ¿cómo, señorita Scarlett? Le tengo dicho siempre que debía usted tener cuidado de su piel. Y tiene también la cara quemada por el sol. Pobre mamita. Seguía pensando en cosas tan fútiles, a pesar de que la guerra había pasado junto a ella. Y a renglón seguido diría que las señoritas con las manos despellejadas y la cara llena de pecas no encontraban marido. Pero no le dio tiempo a formular aquella observación. Mamita, quiero que me hables de mi madre. No he podido soportar que papá me lo contara. Las lágrimas brotaban de los ojos de mamita cuando se inclinó para coger los cubos. En silencio los llevó junto a la cama y abriendo la sábana comenzó a quitar sus ropas de noche de Susele y Karen. Scarlett, contemplando a sus hermanas a la débil y vacilante luz, vio que Karen llevaba una camisa de dormir hecha jirones y que Susele estaba envuelta en una vieja negligé, una prenda de hilo parduzco cuajada de hilachas y rotos entredoses de encaje irlandés. Mamita lloraba silenciosamente mientras pasaba la esponja por aquellos flacos cuerpecillos, usando los restos de un delantal viejo para secarlas. Señorita Scarlett, fueron esos, los Slattery, esos cochinos blancos de mala ralea los que mataron a la señorita Elena. Ya le dije una vez y otra que de nada serviría hacer bien a esa gentuza, pero la señorita Elena era tan dura de cabeza y tan blanda de corazón que no sabía decir nunca que no a los que la necesitaban. ¿Los Slattery?, preguntó Scarlett asombradísima. ¿Qué tuvieron que ver? Estaban enfermos de eso, gesticuló mamita, señalando con su trapo a las dos niñas desnudas, que chorreaban agua sobre su sábana mojada. La hija mayor de la señorita Slattery, Emilia, lo cogió, y la señorita Slattery vino a escondidas para buscar a la señorita Elena, como hacía siempre cuando se le ocurría algo malo. ¿Por qué no cuidaba ella de los suyos? Bastante tenía ya que hacer la señorita Elena. Pero mi ama fue allí y cuidó a Emilia. Y la señorita Elena ya no era ella, señorita Scarlett. Su mamá hacía tiempo que no estaba bien. No ha habido mucho que comer por aquí con los comisarios que se llevaban todo lo que teníamos en el campo. Y la señorita Elena comía siempre como un pajarito. Y yo le dije y le repetí que no se ocupase de esa gentuza blanca, pero no me hacía caso. Bueno, cuando parecía que Emilia estaba mejor, la niña Karen lo pilló. Sí, señorita, el tifus saltó de la carretera y pescó a la niña Karen, después a la niña Susele, y claro, la señorita Elena se puso a cuidarlas también. Con todas esas guerras por ahí, los yanquis al otro lado del río, nosotros sin saber lo que iba a pasarnos, y con los braceros que huían me sentía enloquecer, pero la señorita Elena estaba siempre tan fresca como una lechuga. Solo la preocupaba no poder encontrar medicinas para las amitas, y una noche me dijo: mamita, si yo pudiera vender mi alma por un pedazo de hielo que poner sobre la cabeza de mis hijas. Y no quería dejar entrar ahí al señor Gerald, ni a Rosa, ni a Tina, solamente a mí, porque yo había pasado ya el tifus, y luego cayó enferma y vi enseguida que no había nada que hacer. Mamita se enderezó secándose los ojos con el delantal. Fue muy rápido y ni siquiera aquel buen doctor Yankee pudo hacerlo la menor cosa. No se daba cuenta de nada. Yo hablaba y la llamaba, pero ella no conocía ya a nadie, ni siquiera a su mamita. Y nunca me nombró, nunca me llamó. No, encantó. Creía que era otra vez una niña y que estaba en Sabana. No llamó a nadie por su nombre. Dilsey se volvió colocando al niño sobre sus rodillas. Sí, señora, llamó a alguien. Tú a callar, negra retinta. Y mamita giró hacia Dilsey con amenazadora violencia. Silencio, mamita. ¿A quién llamó? ¿A papá? No, a su papá no. Fue la noche en que quemaron el algodón. ¿Que quemaron el algodón?
Habla pronto. Sí, todo el algodón. Los soldados amontonaron las balas en el corral y le prendieron fuego, gritando y cantando. Mirad qué gran hoguera hay en Georgia. 3 cosechas de algodón almacenadas, $150,000 en una fogata. Y las llamas lo iluminaban todo como si fuese de día. Nosotros estábamos asustados por si la casa se quemaba también. Y había tanta luz en esta habitación que se podía ver una aguja en el suelo. Y cuando la luz brilló en la ventana, pareció despertar la señorita Elena y se incorporó en su cama y gritó en voz alta una y otra vez: Felipe, Felipe. Nunca le había yo oído este nombre, pero era el nombre de alguien a quien ella llamaba. Mamita estaba inmóvil, como si se hubiera vuelto de piedra, mirando coléricamente a Dilsey, mientras Scarlett hundía la cabeza entre sus manos. ¿Felipe? ¿Quién podría ser y qué relación tendría con su madre para que ella muriera llamándole? La larga caminata desde Atlanta hasta Tara había terminado. Había terminado en un blanco muro en vez de acabar en los brazos de Elena. Ya nunca más podría Scarlett descansar como una chiquilla segura bajo el techo paterno, con la protección del amor de su madre envolviéndola como un confortante edredón. No había seguridad ni verdadero asilo al que pudiera encaminarse ahora. Ningún cambio, ninguna vuelta, ningún sendero podía evitar el callejón sin salida al que había llegado. No quedaba ya nadie sobre cuyos hombros pudiera descargar sus pesares. Su padre estaba viejo y aturdido por la adversidad, sus hermanas enfermas, Melanie frágil y débil, los pequeños inermes y los negros mirándola con infantil fe, cogiéndose a su falda, sabiendo que la hija de Elena constituía el refugio que Elena había sido siempre para ellos. Por la ventana, a la pálida luz de la luna que se levantaba, Tara se extendía ante sus ojos abandonada por los negros, con las tierras devastadas, los cobertizos en astillas, como un cuerpo ensangrentado, como su propio cuerpo que se desangrara paulatinamente. Este era ya el término del camino, una vejez entre temblores, enfermedades, bocas hambrientas, manos impotentes aferradas a sus faldas, y al final de aquel camino no quedaba nada más que Scarlett O'Hara Hamilton de 19 años, viuda y con un hijo pequeño. ¿Qué iba a hacer con todos ellos? La tía Pitipad y los Burden Macon podían recoger a Melanie y a su nene, si las niñas se salvaban. La familia de Elena tendría que encargarse de ellas, les gustase o no. Y ella y Gerald podían recurrir al tío Jaime o al tío Andrés. Miró las flacas figurillas que se agitaban inquietas en la cama bajo las sábanas oscuras y mojadas por el agua que chorreó. Azúcele no la quería. Lo percibía ahora con súbita claridad. No la quiso nunca. No sentía tampoco cariño por Karen, porque ella era incapaz de querer a nadie que fuese débil. Pero llevaban su propia sangre, formaban parte de Tara. No podía dejarlas toda su vida en casa de las tías como unas parientas pobres. Los O'Hara, en calidad de parientes pobres, comiendo el pan de la caridad y sufriendo, oh no, eso nunca. No había escape en aquel camino sin salida. Su fatigado cerebro funcionaba con lentitud. Se llevó las manos a la cabeza con tanto esfuerzo como si en vez de aire fuese agua lo que tenían que vencer sus brazos. Cogió la calabaza que estaba entre el vaso y la botella y la examinó. Quedaba algo de whisky en el fondo. No podía decir cuánto con una luz tan débil. Era extraño, pero el áspero olor no desagradaba ya su olfato. Bebió lentamente y esta vez el líquido no le abrazó la garganta.
sintió tan solo una sensación de calor. Soltó la calabaza vacía y miró en torno suyo. Era todo un sueño. Aquella tenebrosa habitación llena de humo, las esqueléticas niñas, mamita deforme y voluminosa acurrucada junto a la cama, Dilce convertida aún en una estatua de bronce, con la dormida y rosada carita del bebé resaltando junto al oscuro pecho. Un sueño, todo ello del cual despertaría para oler el jamón que se freía en la cocina, para oír las roncas carcajadas de los negros y el rechinar de los carros de labranza que salían hacia el campo y sentir sobre ella la mano insistente y suave de Elena. Después descubrió con asombro que estaba en su propia cama, a la débil luz de la luna que intentaba perforar las tinieblas y que mamita y Dilsey la estaban desnudando. El corsé torturador ya no le pellizcaba la cintura y podía respirar honda y silenciosamente hasta el fondo de sus pulmones y su vientre. Sintió cómo la despojaban suavemente de las medias y oyó a mamita murmurar confusos pero confortadores sonidos mientras bañaba sus pies lacerados por las ampollas. Qué fresca estaba el agua, qué bien se sentía tendida sobre algo blando, cuidada como cuando era niña. Suspiró, se estiró y pasado cierto tiempo, que lo mismo pudo ser un año que un segundo, se encontró sola y la habitación parecía más brillante, inundada por los rayos de la luna que caían sobre su lecho. No sabía que estaba ebria de cansancio y de whisky, solo sabía que había abandonado su cansado cuerpo y que flotaba no sabía cómo ni dónde, pero en alguna parte donde no existían ni el dolor ni el cansancio y donde su cerebro percibía las cosas con claridad sobrehumana. Veía las cosas con otros ojos porque en el largo camino hasta Tara había dejado detrás su niñez. No era ya un dúctil y plástica arcilla que acusaba nuevos contornos a cada nueva experiencia. La arcilla se había endurecido. No sabía cuándo, en aquel día indefinido que había durado 1000 años. Aquella noche sería la última vez que habrían de cuidarla como a una chiquilla. Ahora ya una mujer, era ya una mujer y la juventud había acabado. No podía ya, no quería dirigirse a las familias de Gerald o de Elena. Los O'Hara no aceptaban limosnas. Los O'Hara se cuidaban solos. Sus cargas eran suyas y solo suyas, y las cargas eran para hombros capaces de soportarlas. Pensó sin sorpresa, mirando hacia abajo desde su altura, que sus hombros eran ahora lo suficientemente vigorosos para soportar cualquier peso, ya que habían soportado lo peor que podía ocurrirle. Era imposible desertar de Tara. Pertenecía a aquellos acres de roja tierra, más de lo que las tierras podían pertenecer a ella. Sus raíces propias penetraban hondamente en el suelo color de sangre y sorbían vida en él, lo mismo que el algodón. Se quedaría en Tara y la sostendría de un modo u otro, y mantendría a su padre y a sus hermanas, a Melanie y al hijo de Ashley y a los negros. Mañana, oh mañana, inclinaría el cuello al yugo. Mañana habría muchas cosas que hacer: ir a 12 Robles y a la finca de los McIntosh, a ver si había quedado algo en los abandonados huertos, ir a los pantanos del río y dar una batida en busca de cerdos o gallinas perdidos, ir a Jonesboro y a Lovejoy con las alhajas de Elena. Alguna quedaría que pudiera venderse para sacar con qué comer mañana. Mañana. Su cerebro funcionaba con mayor lentitud cada vez, como reloj al que se le acaba la cuerda, pero la visión persistía. De pronto, los viejos relatos familiares que había oído desde su infancia, que había oído casi aburrida, impaciente y comprendiéndolos solo a medias, se le aparecieron claros como el cristal. Gerald, sin un centavo, había levantado Tara.
Elena se había sobrepuesto a alguna misteriosa pena. El abuelo Robiliard, sobreviviendo al derrumbamiento del trono de Napoleón, había rehecho su fortuna en la fértil costa de Georgia. El bisabuelo Prudhomme se había creado un pequeño reino en la jungla de Haití y lo había perdido, viviendo lo suficiente para que su nombre fuese glorificado en Savannah. Hubo unas escarlatas O'Hara que combatieron entre los voluntarios irlandeses por una Irlanda libre y a quienes ahorcaron en recompensa, y otros O'Hara que murieron en el Boyne, luchando hasta el final por lo que era suyo. Todos ellos habían sufrido aplastantes infortunios y no quedaron nunca aplastados. No habían podido quebrantarlos ni el derrumbamiento de imperios, ni los machetes de los esclavos sublevados, ni la guerra, ni la revolución, ni el destierro o las confiscaciones. Un hado maligno había podido quizá doblegar su cuello, pero no su espíritu. No habían gemido sino luchado. Y cuando murieron, murieron extenuados pero invencidos. Todas aquellas sombras desaparecidas cuya sangre corría por sus venas parecían moverse silenciosas en la estancia iluminada por la luna, y a Scarlett no la sorprendía ver a aquellos antecesores que habían sufrido lo peor que el destino podía reservarles y lo habían transformado en lo mejor. Para ella, Tara era su destino, su lucha, y debía conquistarlo. Dio una vuelta en la cama soñolienta mientras crecientes sombras envolvían su mente. ¿Estaban realmente junto a ella aquellos hombres de antaño, musitándole extrahumanas palabras alentadoras, o formaba aquello parte de su sueño? Tanto si están como si no están, murmuró amodorrada. Buenas noches y muchas gracias. Fin del capítulo 24.